Hola, bienvenido a esta serie de preguntas y respuestas. Surgió en el corazón nuestro y en el corazón de los hermanos de la iglesia buscar respuestas a muchas preguntas que tenemos. Y es cierto, quizás podremos responder a algunas, otras será muy difícil responderlas. Pero nos hemos propuesto, basados en la Escritura, poder responder a aquellas preguntas que son la inquietud de nuestra congregación aquí. Y con esta serie de preguntas y respuestas comenzamos este tiempo para hacerte pensar y para que también tú puedas meditar en la palabra de Dios. Te invitamos a que si tienes alguna pregunta, por favor nos las puedas hacer. Nosotros con mucho gusto buscaremos en la palabra de Dios para darte respuesta a ella. Hoy surgió una pregunta que quiero compartir con todos ustedes. La pregunta dice así: ¿cómo puedo crecer espiritualmente y qué debo hacer? Tenemos que decir que todo crecimiento requiere de tiempo, de tener los nutrientes y la alimentación correspondiente para poder echar fuerza. No podemos hacer que algo crezca así de un momento a otro, sino que para todo eso necesitamos tiempo. Lo vemos en la naturaleza y lo vemos también en las cosas cotidianas de la vida. La palabra de Dios misma dice que en realidad todo tiene su tiempo y todo tiene su hora aquí debajo de la tierra. Es decir, la clave es tomarnos tiempo para crecer. Existe en la Biblia un principio. Este principio es muy importante cuando hablamos de crecimiento, tanto de crecimiento espiritual como de cualquier otro tipo de crecimiento. El principio se encuentra en 2 Corintios 9:6, que dice así: recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Si queremos crecer espiritualmente, tenemos que aplicar este principio en la vida. Lo tenemos que hacer no solo en todos los aspectos, sino también en el área del orden espiritual. No debemos ser escasos a la hora de sembrar. La verdad que no es lo mismo poner una semilla que sembrar cientos de semillas. El resultado va a ser totalmente distinto. Por eso también tenemos que decir que sembrar correctamente, y cuando hablamos de sembrar correctamente, también hablamos de sembrar a nivel espiritual. Y debemos sembrar justamente en ese orden. Así nos dice la palabra de Dios también. Se encuentra en Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es muy importante que sembremos y es mucho más importante también dónde sembramos. Así que si deseamos crecer espiritualmente, debemos sembrar las cosas que son del Espíritu. En la práctica, ¿cómo sería sembrar cosas del Espíritu? En primer lugar, tenemos que decir que podemos sembrar tiempo en la lectura de la palabra de Dios. Recordamos que la palabra de Dios es un alimento esencial para los hijos de Dios y para su crecimiento. Jesús mismo dijo en su momento: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que el alimento de vida, o mejor dicho, el alimento para el espíritu, es la palabra de Dios. Este es el primer acto que debemos hacer: leerla, conocerla, entenderla y poder encontrar la revelación que la palabra de Dios misma nos dice. Segundo, para crecer espiritualmente tenemos que sembrar tiempo en la oración. Sí, la oración es una clave a nivel espiritual. Es la forma en realidad, la oración, que nosotros comunicamos con Dios. Por eso es el canal donde pasan los nutrientes y el alimento que verdaderamente necesitamos. El resultado de la oración, dice la palabra de Dios, es la recompensa que recibimos de Dios. Dios dijo que cuando nosotros buscamos a Dios en intimidad y en oración, Dios recompensa esa búsqueda a nivel público. Esto quiere decir que nosotros recibimos revelación de parte de Dios. Tercero, sembrar tiempo en comunión con los hermanos y la iglesia. Este es un aspecto muy importante del crecimiento en la vida espiritual del creyente. Si queremos crecer espiritualmente, no hay cosa más importante que la comunión con los hermanos y la comunión con la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia
y en la comunión con los hermanos, nos bendecimos mutuamente. Estamos unidos como comunidad de la fe. Vivimos nuestra fe como comunidad. Experimentamos la fe a nivel comunidad y esto nos hace crecer. Además, los dones con los cuales hemos sido capacitados todos los seres humanos se expresan a nivel comunidad y allí es donde aprendemos de cada uno de ellos. Cuarto, debemos sembrar también tiempo al servicio a Dios. Esto es mucho más importante de lo que a veces pensamos. Muchas veces vemos personas servir en la iglesia y pensamos que están haciendo algo porque tienen tiempo. No, el servicio no es una forma únicamente de agradecimiento, sino que en el servicio nosotros vemos obrar la mano de Dios en nuestra vida. Por eso cuando servimos, vemos la mano de Dios no solo en lo que Dios hace, sino lo que Dios hace también a través nuestro y a través de otros. Servir es poder compartir justamente o ver el resultado del servicio, es ver revelada esa cosecha que nosotros ganamos y vemos a nivel espiritual. Pero hay un quinto punto, quizás lo más importante, que en realidad tiene que ver con la cosecha. Está en Gálatas 6:9, que dice: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sí, amigo, tiempo y constancia es lo que da crecimiento a nuestra vida espiritual. Tiempo dedicado a los puntos que yo acabo de expresar, tiempo dedicado a Dios, a nuestros hermanos, tiempo dedicado al aprendizaje de la Biblia y al crecimiento espiritual. Esto puede hacer que nosotros vayamos creciendo poco a poco. Cuando nosotros crecemos, sin duda damos frutos. La palabra de Dios dice que los frutos del Espíritu tienen una manifestación en el hombre. Hay una lista muy larga de esto, y muy valiosos, por cierto, pero son el resultado justamente del crecimiento. Todo lo que podemos hacer para crecer espiritualmente, en realidad está en nuestras manos. No se trata de que Dios nos motive únicamente. No se trata que venga un ángel del cielo y que haga que hagamos cosas sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. No, somos participantes activos de esto. Por eso, cuando tú vayas creciendo a nivel espiritual, cuando te vayas comunicando con Dios y en este sentido, como decíamos recién, te vas a dar cuenta que comienzas a dar frutos. Yo te animo, amigo, hermano de la iglesia, que el crecimiento lo veas que no depende de Dios ni de las personas, depende de nosotros. Así que yo te animo a que te pongas manos a las obras y comiences a crecer. Que el Señor te bendiga.